no hace mucho tiempo que hice la presentación, entonces, pues en este caso quiero comentaros algunas cosas nuevas y comentaros cosas que os puedan ser muy interesantes, ¿vale? Os voy a contar el proceso que se lleva para construir tu propia casa con un descuento del 30%, para hacer una reforma de tu vivienda y sacarle rentabilidad, ponerla a tu gusto y para hacer un cambio de uso de un local. Entonces, bueno, comentaros primero de dónde venimos. Para los que no me conocéis, pues bueno, soy David Pascua, represento el estudio de arquitectura Alma Mater Arquitectura, soy arquitecto y fundador de este estudio. Y bueno, comentaros lo primero, aunque algunos ya lo conocéis, el proyecto mayor que tenemos entre manos, que os lo comento ahora porque está a punto de salir el proceso de licitación y comenzar la obra, es el Parque de Bomberos de Zamora, es un edificio relativamente grande, con un presupuesto de 3 millones de euros. Entonces, pues, pueden salir cosas interesantes. Bueno, ya os comenté un poco que un parque de bomberos es un edificio complejo, que tiene su dificultad y que hay varios recorridos que realizar para que los bomberos puedan hacer las salidas rápido y puedan volver de esas salidas con seguridad y limpiar sus equipos cuando regresan de una intervención, porque ahora se busca mucho, ya sabéis, la seguridad en el trabajo y los equipos que traen los bomberos vienen contaminados, entonces se ha buscado mucho separar esa suciedad del interior del edificio. ¿Vale? Bueno, ya os comenté en alguna ocasión algunos otros concursos que hemos realizado y que estamos realizando. En este caso es una nueva escuela de la Universidad de Salamanca con la sede de Zamora. No se había enseñado en ningún momento, bueno, la faceta de hacer maquetas, que tengo, es una de las partes más atractivas de la arquitectura, o como mejor se cuenta un edificio. En este caso os estoy enseñando un concurso de la ampliación del Ayuntamiento de San Sebastián, en el que quedamos finalistas. Entonces, este edificio iluminado, pues son las oficinas con las que se ampliaba el Ayuntamiento de San Sebastián. Hacemos una pequeña parte de obra social. En este caso, lo que realizamos fue una pequeña intervención en la nave donde se almacenan los alimentos del comedor social de Salamanca, que necesitaba un espacio los trabajadores, los voluntarios que hay allí, para poder cambiarse dentro de la nave que tienen. Y bueno, pues le realizamos a ese proyecto sin ningún ánimo de lucro para que ellos pudiesen pues, estar más a gusto. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora os comento, creo que es un proceso que os puede resultar muy interesante. ¿Cómo se hace para hacer tu propia vivienda unifamiliar? En este caso, actuar como autopromotores. Y es interesante porque, lógicamente, puedes realizar una vivienda a tu gusto y la diferencia económica entre el comprar una vivienda que ha realizado otro promotor, a la cual estás comprando ese producto, a realizarla tú mismo, pues es de media un 30%. Entonces, pues claro, para el que se anima a realizar ese proceso es muy interesante, ¿no? En este caso, estoy enseñando un ejemplo de una vivienda unifamiliar que querían hacer un desarrollo todo en planta baja, sin escaleras, y entonces, claro, no encontraban en el mercado una realizada así. Entonces, realizamos el proyecto y se va a comenzar la obra en breve. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para ese proceso? Mucha gente no lo sabe. Pues hay un primer paso que es, lógicamente, en el que tienes que contactar con tu arquitecto de confianza, porque es la forma de que vas a sacar el máximo aprovechamiento para tu vivienda y para la parcela, y además vas a ahorrar en costes, porque el diseño que te va a hacer el arquitecto va a ser más eficiente energéticamente en la vida de la vivienda, y además el arquitecto va a calcular la estructura y la cimentación y el aislamiento necesario para que sean los mínimos. O sea, es decir, si lo haces con un constructor sin arquitecto, pues al final va a poner las zapatas más grandes. Y el cálculo que te va a hacer el arquitecto, pues te va a ahorrar dinero en la obra. O sea, ese coste del arquitecto compensa. Parte de que es necesario para los permisos, pero bueno, os quiero comentar que veáis el beneficio económico. Entonces, punto 2. El arquitecto va a elaborar el proyecto según
según las necesidades del promotor de la vivienda y ese proyecto va a servir para pedir los permisos al ayuntamiento y para que la empresa constructora sepa exactamente lo que tiene que hacer y su presupuesto se ciña a ese proyecto. Que si no, va a hacer un presupuesto al alza para ellos pues tener, digamos, curarse en salud de los imprevistos que puedan surgir. Pero como el proyecto está definido, su presupuesto va a tener que ser más restringido. En el punto 3, pues el arquitecto se encarga de presentar el proyecto al ayuntamiento para conseguir la licencia de obra. En el punto 4 comienza la obra. En ese momento, el arquitecto va a ser el agente que os va a asesorar y va a defender al promotor frente a la constructora. Lo va a defender en el sentido de que va a conseguir que la constructora ejecute con las calidades y lo que está determinado en el proyecto. ¿Vale? Y ante cualquier disputa es el que va a defender al particular, al promotor. ¿Vale? Pues se terminaría la obra, el arquitecto tiene que realizar el final de obra y tiene que presentarlo al ayuntamiento para conseguir la licencia de primera ocupación. Y ya en ese momento podréis disfrutar de vuestra vivienda con ese 30% de descuento. ¿Qué otro tema os puede resultar interesante? Cuando se realiza la reforma interior de una vivienda. Es decir, sabéis que hay viviendas que por su antigüedad o por sus características pues necesitan una reforma. Sobre todo en Salamanca hay muchas viviendas que su distribución ya no es adecuada o necesitan una reforma para hacer un uso diferente y sacarle un mejor aprovechamiento. Entonces, en ese caso, pues queremos pasar de un estado, el que veis a la izquierda, en el que parece todo un desastre, pero os aseguro que se llega a un estado como el de la derecha. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? En un primer paso, lógicamente, contactáis con un arquitecto de confianza que va a diseñar esa reforma pensando en el máximo aprovechamiento. En el paso 2, el arquitecto realiza un proyecto y realiza una documentación para el ayuntamiento, algo parecido a lo de la vivienda de obra nueva. En el paso 3, el arquitecto presenta esa documentación al ayuntamiento. La diferencia es que en este caso se presenta lo que se llama una declaración responsable y se puede construir desde el mismo momento en el que se entrega al ayuntamiento. En el caso anterior teníamos que esperar a la concesión de la licencia. En el punto 4 ocurre lo mismo, se desarrolla la obra, el arquitecto es el que va a defender al promotor de esa obra frente a la constructora, de la misma forma. Y en el punto 5, el arquitecto presenta esa documentación de final de obra al ayuntamiento, que es necesario para que el ayuntamiento cierre el expediente y ya podéis disfrutar de vuestra vivienda y adaptada a las nuevas necesidades. Un tema también interesante que os quería enseñar son las posibilidades de cambiar el uso de un local. Y os lo quiero contar con un ejemplo práctico. El local que estáis viendo es un local aquí en Salamanca que tenía 3 plazas de garaje. Entonces, el dueño, lógicamente, quería sacar un aprovechamiento económico. Esas 3 plazas alquiladas, pues imaginaros, 50, 60 euros por plaza, porque está sacando un aprovechamiento de entre 150 y 180 euros a ese local y además teniendo en cuenta que hay un gasto por el vado de la puerta de acceso. Entonces, en este caso, planteamos un cambio de ese local, que fue cambiar a trasteros. ¿Vale? En Salamanca, en concreto, hay una escasez de locales de trastero y una falta de espacio. Entonces, en este caso, pues imaginaos, en el mismo local se consiguieron sacar 8 trasteros que se alquilan entre 40 y 50 euros. Nos evitamos el gasto del vado y la obra de intervención es muy pequeña. O sea, la obra no es muy grande y el aprovechamiento pues prácticamente se duplica. ¿Qué son los pasos a seguir? Y os lo enseño con otro ejemplo, que es otro ejemplo que hemos realizado, que os he comentado ya, que es un local sin uso comercial, que es el que ves a la izquierda, se transforma en un garaje de 6 plazas, con lo cual el aprovechamiento económico también es bastante mayor. ¿Vale? En ese caso, pues el primer paso es, primero, dejarte asesorar por tu arquitecto para ver
las posibilidades que puede tener un inmueble. En el paso 2, el arquitecto va a diseñar ese local según ese nuevo uso que se haya determinado. En el paso 3, lógicamente, el arquitecto tiene que presentar una serie de documentación ante el ayuntamiento, que es el que va a permitir ese cambio de uso. Y hay que justificar que se cumplen las condiciones. En el paso 4, pues ya se desarrolla la obra y lo mismo. El arquitecto siempre va a defender al promotor y va a buscar que la constructora lo ejecute con la calidad necesaria y utilizando pues, las condiciones que estén definidas en el proyecto. En el paso 5, pues de igual forma que los dos anteriores, pues hay que presentar un final de obra al ayuntamiento con el que se cierra el expediente y el ayuntamiento ya da el permiso de que ya ese local se puede empezar a utilizar. Y a partir de ahí ya se puede disfrutar de un local que tenía poca rentabilidad económica o poca salida comercial y se puede disfrutar con una nueva rentabilidad de ese local. Por eso son temas que os comento como interesantes. Porque vamos hacia una época en la que se van a quedar lamentablemente muchos locales sin utilización y sin rendimiento vacíos en Salamanca. Bueno, pues aparte de eso, pues comentaros ya otro tipo de cuestiones que os he comentado ya varias veces, que realizo un estudio de arquitectura, pues reparaciones de edificios, que siempre cuando tienen cierta antigüedad hay que realizar pequeñas intervenciones, que se define con un proyecto de arquitectura. En este caso, en un edificio en el que se cambiaba la cubierta. Puede ser interesante realizar planos de viviendas, tanto para pedir permisos como para comercializarlas. O sea, si tú comercializas una vivienda con un plano, estás destacando de la competencia. O bien para pedir los permisos de alojamientos turísticos, tanto de casas rurales como de viviendas turísticas. Hay que realizar unos planos firmados por un arquitecto que hay que presentar a la Junta de Castilla y León. Hemos realizado proyectos de reforma de portales de viviendas para hacerlos más accesibles y para hacerlos más atractivos. En este caso, pues como veis, se dividía esta escalera en dos para hacer un acceso accesible y conseguir llevar un ascensor a planta baja, cota de calle. Esta es la obra que os está enseñando el proyecto. Realizamos proyectos de ascensor, de meter un ascensor en las viviendas en las que no hay. También sabéis que es muy interesante porque las viviendas se revalorizan un 30%. Proyectos de actividad, porque bueno, sabéis que todas las actividades que comienzan necesitan presentar una documentación ante el ayuntamiento para justificar que el local cumple las condiciones, ¿vale? Entonces, ese proyecto de actividad lo realiza un arquitecto y será el que se encargue de presentar la documentación ante el ayuntamiento. Tanto actividades nuevas o como cuando esa actividad cambia de titularidad, también hay que realizarlo, o también en los casos en los que un bar pues, solicita licencia de terraza. También hay que presentar unos planos ante el ayuntamiento. Lo comento porque es una época ahora en la que estamos preparando algunos planos. Realizamos tasaciones de bienes inmuebles en dos sentidos. En sentido, pues, para conocer un valor del bien inmueble, en los casos en los que hay que realizar una herencia o hay un divorcio o una empresa o un particular quiere conocer los valores de sus inmuebles, o en el caso en el que alguien pida un crédito hipotecario. Cuando pides un crédito hipotecario, sabes que hay que presentar una tasación ante el banco y la normativa ha cambiado. O sea, antes, y todavía ahora lo intentan, el ayuntamiento intenta imponer su tasadora, pero el Banco de España obliga a que cualquier banco acepte una tasación, siempre que sea de una tasadora, el solicitante de la hipoteca, que al final es el que encarga y paga esa tasación. Entonces, pues podemos realizar cualquier tasación en la provincia de Salamanca de bienes inmuebles para cuando alguien solicita una hipoteca. También, bueno, conocéis las inspecciones de los edificios que se tienen que realizar cuando los edificios tienen 40, 50, 60 y sucesivos años. Y entonces hay que realizar una inspección y presentar al ayuntamiento. Entonces eso podemos realizarlo de cualquier edificio en Salamanca. Normalmente el ayuntamiento presenta un listado de los que tienen que pasarla en ese año
No lo ha sacado todavía, pero en este año van a ser los edificios que estén construidos entre el 64 y 67 aproximadamente. Así que nada más, pero no haberos aburrido, os he contado alguna cosa nueva. Os espero en la avenida Raimundo de Borgoña 1, que es el edificio que está al lado